Hola, bienvenidos al Frontend. Hoy vamos a arrancar una nueva serie de entrevistas donde conoceremos las historias de desarrolladores que decidieron migrar y cómo esa decisión impactó en su vida y en sus carreras. Queremos explorar no solo el lado profesional, sino también los retos y aprendizajes y experiencias personales que vienen con empezar de cero en otro país. Para esta primera entrevista tenemos el honor de contar con Dayan, un desarrollador cubano que ha logrado abrirse camino en Uruguay. Vamos a conocer cómo fue su proceso de adaptación, qué lo motivó a tomar esta decisión y los consejos que tiene para otros que están considerando cambiar hacia otro país. Dayan, bienvenido al Frontend. Es un placer tenerte por acá como nuestro primer invitado en esta serie. ¿Cómo te encuentras hoy? Muchas gracias, Carlos. Es un gusto estar compartiendo contigo y con todos los seguidores de tu canal. Y bueno, nada, el gusto es mío de estar por acá y de poder compartir mis experiencias, que es lo fundamental y de qué se trata esto que estamos haciendo y de poder motivar a otras personas también con nuestras historias. Así que nada, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Dayan, para que las personas que nos ven te conozcan un poco más, ¿cómo te llamas? ¿De qué país eres? ¿Y qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, mi nombre es Dayan, o sea, Dayan Pérez, soy de Cuba, soy de Granma, de una provincia que se llama Granma, que queda en el oriente de Cuba. Tengo 33 años, casi por cumplir 34. Soy padre de una hija de 7 años. Y bueno, como ya bien dice acá en el título, soy ingeniero de software, graduado de la Universidad de las Ciencias Informáticas en Cuba desde el 2013, así que ya tengo ya unos añitos de experiencia por ahí. Y nada, actualmente soy desarrollador frontend en una empresa acá en Uruguay. Dayan, entonces, ¿nos puedes comentar a los que nos ven dónde te graduaste, en qué carrera y cuál fue tu formación? Sí, o sea, como mencioné anteriormente, yo me gradué de ingeniero en ciencias informáticas en la Universidad de las Ciencias Informáticas que queda ahí en La Habana, en Cuba. Comencé mi formación como ingeniero en ciencias informáticas en el año 2008 y culminé en el año 2013, un total de 5 años, los cuales se vinieron a extender en 9 porque después de esos 5 años de formación como ingeniero, continué, o sea, mi labor como profesional de la informática dentro de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Como tal, la formación se puede decir que fue buena, o sea, creo que todos los que pasamos por la UCI contamos con una buena formación, con sus altas y bajas como cualquier universidad en Cuba, pero creo que dentro de todo buena a nivel profesional, a nivel académico, con un claustro de profesores muy buenos. Y la verdad es que se sentía bien, o sea, estar haciendo algo que en ese momento para muchos era novedoso porque todo el mundo quería como, estudiar en la UCI, pasar por la UCI, saber de ese tipo de cosas de tecnología, qué se hace ahí. Y bueno, la experiencia fue magnífica. Tengo muy buenos recuerdos de ese tiempo en la universidad. Hice muy buenas amistades, las cuales hoy en día todavía siguen perdurando. Y la verdad que fue un tiempo excelente. Coincidentemente, yo también soy de allá de la Universidad de las Ciencias Informáticas, soy graduado en 2015 y coincido plenamente en lo que nos comentas. ¿Pudieras comentarle a la audiencia en qué país estás residiendo actualmente y en qué empresa trabajas y qué rol tienes? Sí, o sea, desde el 2020 resido acá en la República Oriental del Uruguay, que es lo que todos conocen como Uruguay. El nombre oficial del país es República Oriental del Uruguay. Es un país vecino de Argentina y de Brasil. Se puede decir que es un país chico en medio de dos gigantes. Actualmente soy Senior Frontend Engineer en una empresa que es argentina, pero que tiene sede en Uruguay. Y como también tiene sede en Uruguay, tiene sede en otros países del mundo. Su nombre es Globan. Es una multinacional de software, o sea, que actualmente tiene muchos clientes grandísimos y donde se trabaja con empresas de alto nivel. No, yo he oído muy buenas cosas de Globan. Es un placer, supongo que sea un placer para ti estar trabajando ahora mismo en una empresa tan reconocida y desde el punto de vista profesional, eh, debes haber crecido muchísimo, debes haber tenido muchísimas experiencias positivas. Eh, bueno, Eh, sí.
Sí, continúa ahí. Sí, o sea, no, quería comentarte brevemente a modo de adición a lo que dices. O sea, uno cuando sale de Cuba tiene metas y parte de esas metas que yo quería cumplir en ese momento, o sea, cuando saliera a trabajar en una empresa grande, porque siempre había trabajado tipo con grupos de desarrollo de software, empresas medianas, y bueno, aquí llegué a trabajar con empresas también un poco ya más creciditas que no eran tan startups, pero siempre la meta fue tratar de llegar a una empresa grande, porque cuando uno llega a una empresa grande, o sea, es como el dicho, niño chico, problema chico, empresa grande, problemas grandes. Entonces los Claro. retos crecen, el nivel profesional se lleva a otro extremo, o sea, los desafíos son mayores, las personas con las que trabajan, o sea, tienen otro tipo de visibilidad, o sea, y eso impone mucho y te hace capacitarte cada día más, estudiar mucho, pasar mucho tiempo leyendo, programando, haciendo cosas, interactuar con personas de otros países también, porque, o sea, al tener clientes extranjeros, tener que hablar en inglés en las reuniones, cosa que en Cuba, o sea, no, para nada se Claro. manejaba. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad, te cambia muchísimo. Para mí, te puedo decir que Globan me ha cambiado la vida, o sea, porque ya son 3 años que llevo ahí y desde el primer momento, o sea, el cambio profesional fue totalmente diferente. O sea, lo que se siente trabajar en una empresa grande, los retos que te impone, La cultura, la la cultura de una cultura de la empresa empresa. grande, o sea, es totalmente diferente a lo que se vive en startups, que existe un Exacto. mal criterio de las empresas grandes. Hay muchas personas que piensan que porque estás en una empresa grande, o sea, termina siendo un número más. No, tú terminas siendo un Depende. número más si tú quieres ser un número más. O sea, Exacto. si tú quieres crecer, salir adelante, creo que los límites te los pones tú. O sea, obviamente la empresa tiene sus métricas y tiene su forma de guiar a las personas dentro de la empresa y la cultura, pero creo que todo lo que tú quieras hacer dentro de Globan es posible lograrlo. Hay muchos niveles de crecimiento en diferentes tipos, o sea, ya sea en vertical, horizontal, que la verdad que te hacen como persona y como profesional crecer muchísimo. Sí, no, y si es algo que tenemos nosotros los cubanos que muchas otras personas no tienen, es que siempre tratamos de darlo todo en lo que hacemos, ¿no? Tenemos el Eso es aquello correcto. desde pequeño pasando trabajo y estudiando y dándolo todo siempre y todo eso lo hemos llevado a nuestra vida profesional, por lo menos a la mayoría de las personas que conozco y las personas que son así, que son inteligentes, que estudian, que le dedican tiempo, la mayoría de los que conozco, como tú, actualmente están en muy buenas posiciones y les va muy bien en la vida. Vamos a hablar, Dayan, un poco sobre como nosotros decimos como cubanos, el pollo del arroz con pollo de esta entrevista que vamos a estar teniendo. Y es sobre la decisión de emigrar y bueno, a medida que avancemos en la entrevista vamos a ir hablando un poco sobre tips que le puedes dar a los muchachos. Pero ahora te voy a hacer una pregunta que exactamente es, ¿qué fue lo que te motivó a migrar? Es decir, ¿qué fue lo que te motivó a tomar la decisión de emigrar, Dayan? Mira, eso es una pregunta bien difícil porque aunque pase el tiempo, eso es algo que no vas a olvidar nunca. Mira, yo empecé con mis ideas, como tal se puede decir, de emigrar de Cuba en el año 2014, cuando recién llevaba apenas un año de graduado, o sea, y de profesional como tal de la informática en Cuba. Y si bien eso para nadie es un secreto de que nosotros como ingenieros en ciencias informáticas recién formados de la Universidad de las Ciencias Informáticas, eh, teníamos muy buena formación, a veces las condiciones no eran las mejores. Por ejemplo, en mi caso, yo al no ser de La Habana, o sea, pasaba mucho trabajo con el tema logístico, de vivienda, de transporte, o sea, muchas veces no tenía lo necesario para trabajar, dígase una buena computadora, o equipos informáticos que necesitamos a veces para trabajar no los tenía disponibles porque obviamente son costosos, o sea, en el mercado afuera eran costosos y en Cuba en ese momento quien lo tenía era quien podía tener la posibilidad de salir y adquirirlo fuera o que alguien se los introdujera al país, como no era mi caso. Entonces, todo eso me hizo replantearme ciertas cosas
que yo me preguntaba que cómo yo me iba a ver en 2 años, en 3 años, si la situación seguía siendo igual. O sea, entonces yo dije, si esto actualmente es así, quiere decir que en 2 o 3 años, cuando haya muchos más profesionales de la informática, la situación va a seguir siendo capaz que más difícil. Entonces, todo eso fue lo que me hizo plantearme capaz que buscar una, una vía de salir de Cuba a un lugar donde yo pudiera ejercer lo que a mí me gusta, que es desarrollar software y tener mis equipos para desarrollar software como se necesita. Entonces creo que esa fue la principal eh, chispa que prendió el motor y que hizo que yo me pusiera a pensar en la idea de emigrar de Cuba. Todo eso obviamente viene respaldado de todo lo que es el tema económico, los problemas que se pasan en Cuba, las carencias, o sea, cosas que todos conocemos que a veces terminan afectando de una forma u otra indirectamente a la profesión que hacemos. Entonces, básicamente eso fue lo que en mi caso llevó a que yo tomara esa decisión. Vamos a hablar un poco del proceso de migración, comentarles a los que nos ven cómo fue tu proceso de migración y qué consejos le darías a quienes están considerando ahora hacerlo. Sé que puede que en estos momentos difiera un poco de los momentos en el que tú hiciste todo tu papeleo, vamos a decir, tus trámites, pero me gustaría oír tu experiencia personal en este sentido. Sí, mira, en mi caso, si yo bien empecé con esas ideas en el 2014, en realidad lo vine a concretar en el 2020, pasaron muchas cosas en el medio, pasó, vaya, un ave por el mar, como se dice, pero, o sea, se puede decir que el trámite y todo lo que son los temas de legales, papeles y documentación que se requiere para salir de un país legalmente, como era mi caso, porque siempre dije que el día que me fuese de Cuba, iba a tratar de hacerlo legalmente porque no soy de las personas que me gusta exponerme y mucho menos exponer mi vida. Yo soy único hijo, así que si a mí me pasaba algo, mis padres se iban a morir. Entonces, yo traté de buscar información de todas las vías posibles hacia donde yo me pudiera ir. Primero, antes que nada, traté de emigrar a Ecuador y no pude porque, o sea, creo que si mal no recuerdo, hubo un año, 2016, que Ecuador dijo que ya no iba a admitir más profesionales de la informática, o sea, que los títulos de los informáticos en Ecuador no iban a ser válidos o algo así. Y recuerdo que entonces tuve que replantearme toda la idea y todo el plan de a dónde irme. En ese entonces, o sea, yo tenía un grupo de amigos bien cercanos que también estábamos siempre hablando de lo mismo, a dónde nos vamos, qué vamos a hacer nosotros con nuestras decisiones a partir de este momento. Y bien, o sea, algunos se lograron ir para Canadá, perdón, otros se lograron ir para Estados Unidos y yo me seguía quedando en Cuba. Hasta que alguien un día me dijo, no, mira, pero ¿por qué no miras Uruguay, que es un buen país, que es un país que está emergente con el tema de la informática, que es un país que en Latinoamérica es puntero, que tiene muchas empresas de software, que se habla español? Y alguien como que me prendió esa chispa y dije, bueno, voy a investigar acerca de Uruguay. Después otro amigo también hizo el mismo proceso y hablando con él, o sea, me dijo, no, yo estoy haciendo los trámites también para Uruguay. Entonces, esa persona fue como quien me dijo todo lo que había que hacer en sí. Me dio los contactos a dónde había que escribir, el correo, a dónde había que preguntar por qué documentación se necesitaba, cuáles eran los requisitos, cuáles eran los costos de los trámites. Y entonces esa persona se puede decir que fue mi guía, o sea, básicamente, si mal no recuerdo, en ese momento, como bien decías tú, o sea, los trámites pueden que hayan cambiado un poquito, pero o sea, se puede decir que el core era básicamente lo mismo, o sea, o sigue siendo básicamente lo mismo. Yo en mi caso salí de Cuba con una visa de turismo. Eh, y para solicitar esa visa de turismo, como no tenía nadie acá, tenía que yo presentar medios de vida propios, o sea, tuve que presentar un dinero, o sea, una cuenta en el banco donde demostrara que tenía solvencia económica para sustentarme por los 10 días que yo iba a venir. Eh, Tuve que presentar una carta del centro de trabajo y alguna que otra cosa, o sea, llenar un formulario, creo que eso fue todo. Entonces ellos me dijeron que luego de eso me iban a agendar una cita para hablar con el cónsul, me agendaron una cita
Fui a la entrevista, me hicieron varias preguntas de que por qué Uruguay, qué me gustaba de Uruguay, que si conocía el país, cosas así, lo cual respondí porque ya me había, eh, Entrenado. exacto, ya me había puesto a documentarme, a leer, a estudiar un poco y ya tenía un poco de conocimiento. Ujú. Y entonces ellos me dijeron que cuando salí de ahí de la entrevista, que esos trámites iban a venir acá al país, que luego que vinieran acá, lo que era el proceso de inmigración y demás, revisaba eso, y al mes, o sea, tenían una respuesta para darme. Efectivamente, yo fui en enero del 2020 y en febrero del 2020 me llamaron con la respuesta. Me dijeron que la solicitud de mi visa había sido aprobada y que podía venir cuando quisiera al país. Entonces, luego de eso, lo que hice fue sacar el boleto aéreo, que lo saqué en el Miramar Trade Center en La Habana, si Mm. mal no recuerdo, en unas oficinas de copa que había. Y el día 19 de marzo del 2020 salí de Cuba a las 12 del día y llegué acá a Uruguay el día 20 de marzo del 2020 a las 12 de la noche, o sea, de la madrugada. Es un Justamente, viaje largo. sí, un viaje muy largo. Son casi alrededor 12 de horas. 10 horas, 11 horas, porque entre la escala y eso que se hace en Panamá, eh, y bueno, de Panamá hacia acá son 7 horas y de La Habana hasta Panamá el viaje dura un estimado de 2 horas 40 minutos, 2 horas 45 minutos. Así que ese fue todo el proceso. Llegué acá en un momento complicado, se puede decir. Estaba arrancando la pandemia, que si bien conocemos, o sea, cambió la vida para todos, o sea, en muchos sentidos. Y justo así yo llegaba a un país nuevo, a enfrentarme a cosas nuevas que no sabía. Llegué al aeropuerto y si bien en ese tiempo no había frío, se sentía un poco el clima diferente porque nosotros venimos de un clima muy cálido y acá es totalmente diferente y entonces para mí esas cosas me chocaron un poco. Pero Mm. nada, ese es un recorrido sobre todo mi proceso de cómo salí de Cuba. Se puede decir que en unos 3 meses, 4 meses, desde que empezaste a hacer todos los trámites, pudiste terminarlos, ¿no? Sí, o sea, Eh, yo empecé en realidad en el año 2019 a finales, por allá por noviembre, y en enero justo del 2020, a finales de enero, febrero, fui a la entrevista y a finales de febrero, o sea, tenía el resultado. Se puede decir que unos 3 meses, casi 4 meses, o sea, duró todo el proceso. Hay quien le dura va- menos, hay quien le puede durar más. Claro. Sí, eso depende. Los consulados son bastante variables en esos sentidos. Incluso decirte extraoficialmente, ellos sabían, es decir, todas las personas, ingenieros informáticos que iban ahí realmente a la que iban. Lo que Sí, Uruguay, como tú dices, es un país que está, no sé, en estos momentos, sí sé en esos momentos estaba bastante abierto a profesionales, ingenieros informáticos sobre todo. Y sí, te lo comento así porque tengo amistades que fueron para Uruguay y se fueron sin problemas, así como tú, ¿no? Dayan, ¿pudieras contarnos alguna anécdota interesante de cuando llegaste a este nuevo país con una cultura totalmente diferente, un clima totalmente diferente? sí, mira, o sea, anécdotas para contar tengo un montón. Muchísimo. La que O más sea, recuerdes así. me acuerdo de muchas, recuerdo o sea, al ser culturas diferentes, si bien hablamos el mismo español, las culturas son totalmente diferentes, siempre surgen ese tipo de cosas porque nosotros venimos de un país donde estamos acostumbrados a usar cierta terminología y acá se usa otra. Entonces, por ejemplo, te puedo contar que un día estaba en mi primer trabajo y a final de mes, o sea, los últimos terceros viernes de cada mes en esa empresa se hacían lo que ellos suelen llamar after office, que, o sea, era más bien quedarse, compartir, comer algo, comprar algo, tomar algo. Para mí era una experiencia totalmente nueva porque nunca había hecho eso en ninguna empresa. Y yo recuerdo que vino el jefe y me dice, no, Dayan, hoy te puedes quedar un tiempo extra. Y le digo, sí, sí, me puedo quedar un tiempo extra. Y dice, no, vamos a comprar masitas. Y yo me quedé así y pensé, o sea, dije, van a comprar carne de cerdo frita.
O sea, y es que acá en realidad masitas es un tipo de dulce que hay, que son, son bien chiquiticos, o sea, y vienen en una presentación así chica y se suelen comprar para compartir en grupos. Entonces, eso fue una historia bien, y yo le dije, pero carne de cerdo a esta hora es muy temprano para comer. Entonces ellos me dijeron, no, no, es que no es carne de cerdo, o sea, masita es un tipo de dulce que nosotros tenemos que le llamamos así. Entonces, eso fue una anécdota porque ellos se reían, entonces yo le explicaba que para nosotros, o sea, solemos decirle a la carne de cerdo frita, masita de cerdo frita, y entonces para mí esa es una de las primeras anécdotas que tuve aquí en Uruguay. Está claro que debes haber tenido muchísimas experiencias positivas, pero ¿hay alguna experiencia negativa que te haya chocado o algún desafío que hayas tenido durante tu adaptación que quieras compartir con nosotros? Sí, mira, no te puedo decir que todo fue bonito y que todo fue color de rosa. O sea, si te dijera eso, a lo mejor te estaría engañando, porque emigrar es un proceso difícil. O sea, y yo llegué justo en un país donde no conocía a nadie y los pocos que conocía, o sea, sí, eran mis amigos, pero igual, o sea, me sentía un poco, o sea, digamos, extraño, por decirlo de cierta forma, porque, o sea, yo no estaba adaptado a estar fuera de mi casa como tal. Y una de las cosas que me empezó a chocar mucho fue el cambio climático. O sea, Uruguay es un país frío y yo recuerdo que a inicios de marzo, perdón, a finales de marzo cuando yo llegué estaba todo bien, pero ya a inicios del mes siguiente, o sea, empezó a llover mucho y empezó a hacer mucho frío. Y entonces eso me empezó a chocar un poco el tema del clima, que a veces hasta me llevaba a replantearme si había tomado la decisión correcta. Sí. Bueno, eso fue una de las cosas que incluso el clima me llevó a replantearme si había tomado la decisión correcta de haber salido de un país totalmente cálido, donde todos los días hace calorcito, bien o malo, pero es tu país, y llegar a un país completamente donde el clima cambia de repente, o sea, suele chocar y muchas veces nosotros no veníamos con todas las condiciones creadas para soportar ese tipo de cambios climatológicos. Entonces, se me quebraron los labios, o sea, el frío me quemó un poco la cara al inicio y fue un poco duro esa parte. Eso fue una experiencia un poco negativa que a veces me llevaba a replantearme si había tomado la decisión correcta o no, pero siempre tenía amigos que me daban ánimo y me decían, eso es algo normal, a todos nos pasó y vas a ver que en un par de meses ya todo va a ser diferente. Así que nada, gracias por esa parte que ellos me apoyaron mucho, si no hubiese sido un poco más difícil el proceso. No, si hay algo que he notado a medida que hemos avanzado en la entrevista es que has tenido muy buenas personas que te han ido acompañando en todo este proceso y repito, así somos acá los cubanos, tratamos de ayudar, tratamos de al prójimo ayudarlo en lo que podamos. Eh, Quisiera saber si hay algo que desearías haber sabido antes de emigrar o algo que consideres importante. Vaya, mismo tema del clima pudiera haber sido, pero algo más específico en cuanto a temas, vamos a hablar económicos, alquiler de allá, ese tipo de cosas que pudieran ayudar a otras personas que lleguen y de pronto se encuentren con un país totalmente nuevo. No, mira, Carlos, en ese sentido, o sea, es totalmente válida la pregunta, pero yo te digo que por mucho que hubiese querido saber en el momento antes de llegar cosas, cuando llegas es totalmente diferente la realidad, o sea, cambia mucho, o sea, y si bien puedes tener amistades acá que te puedan decir, mira, hace frío, o tal cosa o lo otro o a veces te vas a porque o sea hay que como te mencionaba o sea que es una cultura totalmente diferente nosotros los cubanos o sea estamos acostumbrados más al calor o sea al calor me refiero a al calor humano, a saludarse en el trabajo, a ese tipo de cosas acá no se ven muchas, entonces cuesta porque te tienes que como que cuidar un poco de esas cosas, o sea, en el espacio laboral, pero si bien, o sea, sabía muchas cosas porque los amigos que tenían acá me comentaban y me iba informando, cuando llegué vi que la realidad era totalmente diferente y si bien esas cosas podían suceder en ciertos entornos o en ciertos espacios, no eran todos. Entonces, cualquier cosa que te pueda decir, o sea, en ese sentido, no es una caja que es por ahí y ya.
no por ningún otro lugar. O sea, es algo que es totalmente variable y que la experiencia siempre va a ser diferente para todas las personas. O sea, porque es inevitable que sea así. Dayan, ¿cómo te ha cambiado la experiencia de emigrar tanto a nivel personal como profesional? ¿Te sientes una persona diferente desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional en estos momentos? Mira, es otra de las preguntas muy difícil de responder, pero voy a tratar de ser lo más breve posible en eso, porque pudiéramos abundar muchísimo. Mira, Carlos, emigrar te cambia la vida. Eso es lo primero que pienso, o sea, es mi primera impresión. O sea, te cambia la vida en todos los sentidos porque te alejas de todas las personas que en realidad has vivido todo el tiempo para irte a un país nuevo, a empezar desde cero, a empezar a ligar con una y a lidiar con una cultura y con personas totalmente diferentes, por tal de perseguir un sueño. O sea, porque es eso y nada más. En mi caso, creo que me ha cambiado muchísimo la vida. Creo que soy otra persona diferente. Si bien con los mismos principios que fui formado, o sea, ya sea a nivel familiar en Cuba, en mi casa, sí con otras ideas de ver la vida de forma diferente, porque cuando uno emigra tienes que aprender, digamos, a construir tu entorno, ese entorno que te falta. Tienes que aprender a cuidarte mucho porque estás en un país lejos, solo. Tienes que aprender a cuidar tus finanzas porque obviamente eso es algo que es muy, muy primordial porque al estar lejos y estar en un país diferente, o sea, cualquier cosa que suceda, tienes que tener, digamos, cierta estabilidad económica. Entonces eso en Cuba es algo que uno no Exacto. aprende a hacerlo porque uno vive al día a día y ya está, y porque obviamente la situación económica muchas veces no la permite. Y bueno, a nivel profesional, que para mí es lo más importante, puedo decirte, me cambió por completo el tema de, ya te digo, trabajar en una empresa grande, trabajar con personas de otros países, vincularme con su cultura, vincularme con la forma de trabajo de ellos. Eso es, ya te digo, es brutal, o sea, te lleva a otro nivel y te lleva a aprender muchísimo y te lleva a tener experiencias muy positivas, no siempre positivas, hay veces que son negativas también, pero te cambia muchísimo la vida. A mí me cambió en positivo, creo que todo lo que buscaba lo he conseguido, o sea, que era crecer profesionalmente y como persona y darle a mi familia un futuro mejor. Creo que todas esas metas que yo salí de Cuba las he conseguido, se puede decir. Y todavía tengo que seguir trabajando duro para seguir cosechando metas. Pero nada, eso es lo que te puedo decir respecto a esa pregunta. Perfecto, Dayan. Oye, ha sido un placer hablar contigo durante toda esta entrevista y me gustaría, si quisieras decirle algo a esas personas jóvenes y no tan jóvenes que quieran migrar hacia otro país, algún consejo que quieras darles. Mira, mi consejo y el único que le puedo dar siempre a una persona, ya sea de este rubro que hoy en día es tan emergente y tan pujante en el mundo completo o de cualquier otro rubro, es que siempre tengan un punto de mira, que siempre persigan su sueño, que la vida es muy corta y hay que perseguir lo que uno le gusta hacer y lo que uno ama hacer. Si uno se levanta todos los días y hace lo que uno ama, el trabajo deja de convertirse en trabajo y se convierte en pasión. Totalmente. Entonces, para mí ese es la clave. O sea, el consejo principal que le puedo dar a cualquiera que busque emigrar es que no busque hacerlo por tratar de decir, bueno, estoy en otro país porque en otro país se vive mejor. No, eso es un error. O sea, en otro país puedes tener las mismas carencias que las tengas en Cuba. Quiero que pienses que vivir afuera de Cuba no significa tenerlo todo. Vivir fuera de Cuba significa trabajar duro, trabajar constante, muchas veces estar despierto tarde en la noche, hacer cosas que normalmente nosotros en Cuba no hacíamos. O sea, porque la cultura es diferente y la forma de trabajo es totalmente diferente. Entonces, mi principal consejo es que si alguien hace esto, es que lo haga porque va a perseguir un sueño, ¿ok? Y que el sueño tiene que estar claro. Es crecer y crecer cada día más para ser mejor persona, porque siempre hay que tratar de ser mejor persona, porque cosas por aprender siempre va a haber un montón, pero ese es mi principal consejo que le puedo dar. Bueno, Dayan, muchísimas gracias. Repito, un placer haberte tenido por acá. Antes de terminar, voy a abordar un poco el tema
Ya esto es un tema más personal porque he interactuado un poco contigo con LinkedIn, he visto que te has metido en este mundo también de la generación de contenido o al menos publicar bastante seguido en LinkedIn. ¿Qué te ha llevado a hacer esto? ¿Cómo te sientes en este momento en ese sentido? Mira, es algo bonito realmente, pienso. Y muchas veces, o sea, no recibimos todo o sea, no recibimos bombos y platillos y aplausos. O sea, hay veces comentarios negativos que te hacen replantearte la idea de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. En mi caso, creo que lo que me ha llevado a tomar esta decisión de compartir un poco, ni siquiera me siento como creador de contenido. O sea, creo que me faltaría muchísimo, o sea, no soy de las personas que se consideran creador de contenido, perdón, pero sí me gusta compartir lo que encuentro en este paso por este mundo de la programación que es muy vasto. Todos los días, como mencionaba, se va a aprender algo nuevo. Es compartir ese granito de arena que a veces nosotros nos los encontramos y para nosotros termina siendo insignificante porque ya lo pudimos haber visto, pero para otra persona le prende una chispa que el día de mañana puede cambiarle la vida. Entonces, para mí creo que esa es la motivación principal de que hoy en día, o sea, yo comparta contenido o comparta, divulgue cosas de programación en LinkedIn. Creo que el principal objetivo es tratar de motivar a alguien y tratar de encenderle esa llama que a lo mejor la tiene, pero tiene miedo o no se motiva por algo, y entonces capaz que con un post o leyendo alguna noticia o mirando o alguna herramienta o algo que alguien comparta que le sea útil, capaz que diga, bueno, a lo mejor este es el camino, porque yo no te puedo negar, o sea, yo fui junior en algún momento de la vida y antes de ser junior, cuando estuve en mi carrera de formándome como ingeniero, me llegué a replantear si era el lugar correcto. Entonces, o sea, un granito de arena que uno aporte y que aporte haciéndolo de forma positiva, pensando en que está ayudando a alguien, así sean dos, tres personas, así sea uno, es algo que hiciste que no hacías ayer. Entonces, para mí esa es la función principal, porque si nosotros nos ponemos a mirar, yo no busco tener 100.000 seguidores ni que vean mi contenido 100.000 personas, pero ponte a pensar que si a veces te paras delante de 10 personas, es difícil hablarle, o sea, en vivo, delante de 10 personas es difícil hablarle. Y muchas veces tus publicaciones la ven más de 10 personas y reaccionan más de 10 personas, muchas veces 100, 200 personas. Entonces eso significa que tu contenido le atrae a 200 personas. ¿Te Exacto. imaginas hablarle en físico de frente a 200 personas? A veces cuesta un montón. Hmm. Entonces, ya te digo, o sea, esa es la principal motivación que he tenido para compartir contenido sobre programación en LinkedIn. Creo que es tratar de llegar a personas que le gusta el contenido, que le gusta la programación, que le gusta esta rama de la tecnología, que es muy vasta, vuelvo y repito, y que todos nosotros, todos los días, aprendemos un montón de cualquier cosa. Entonces, Dayan, muchísimas gracias por haber estado por acá, muchísimas gracias por participar y ser el primero en esta serie de entrevistas que espero que les sea de ayuda a muchas personas que están acá o que están en cualquier otra parte del mundo y que quieren migrar. Y gracias por haber compartido tu experiencia. Y ustedes que nos están viendo, si les interesa este contenido, suscríbanse a a nuestro canal, síganos para ver más contenido como este y si estás interesado también en participar en esta serie de entrevistas, puedes escribirme por LinkedIn. Mi nombre es Carlos Chao Cortés o me puedes buscar directamente como el frontend que te debe estar saliendo también. Bueno, Dayan, muchísimas gracias. Ya es tarde por allá. Le has dedicado bastante empeño a esta entrevista también. Espero poderla sacar lo antes posible para poderla publicar y comentarla y que la compartas en tus redes y ayudar a los demás a lograr lo que hasta ahora tú has podido lograr. Muchísimas gracias, Dayan. Nada, Carlos, gracias a ti. El gusto es mío nuevamente y ojalá que esto se haga público pronto y que, bueno, que le llegue a las personas que en realidad están interesadas en el contenido, pero que le llegue de manera positiva, que fue con el fin que le hemos hecho. Nada, te agradezco muchísimo un montón también por tu tiempo y espero que puedas seguir adelante con la serie de entrevistas y que sea muy, muy positiva y muy próspera para todos los que en realidad están buscando este tipo de experiencias.
Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en LinkedIn, nos vemos por ahí, hacemos videos técnicos. eh, Vas a estar ahí bien presente en todo el contenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Chao, chao. Chao.